Hola, hoy vamos a hablar de un tema de la morfología, que es la clasificación de las palabras mediante las categorías gramaticales. ¿Sabes cómo se clasifica una palabra? Esta se clasifica según su forma y la función que tenga en una oración, así muy resumidamente. Y primero, antes de hablar de las diferentes clasificaciones de las palabras, las diferentes categorías gramaticales, quiero tocar un tema que me parece muy importante. Vamos a dividir las palabras en dos tipos: las abiertas léxicas y las cerradas funcionales. Entonces, mira, te voy a mostrar las abiertas léxicas o léxicas abiertas. ¿Por qué les digo léxicas? Léxicas es porque estas palabras tienen un significado, ¿sabes? Como los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Estas palabras significan algo. Y les digo abiertas porque reciben creación de nuevas palabras. Puedes crear un sustantivo nuevo, un adjetivo nuevo, un verbo nuevo. Ahora las cerradas funcionales. ¿Por qué les digo así? Son funcionales porque en lugar de tener un significado, tienen una función, sirven para algo, tanto en las oraciones como en el acto comunicativo. O por ejemplo, ¿podrías decirme qué significa de? Es cierto, no tiene un significado, tiene una función dentro de la comunicación escrita o hablada. Y les digo cerradas porque no hay cierta frecuencia en la creación de nuevas. O cuando has escuchado un pronombre diferente a yo, tú, él, ellos, ellas, nosotros y bueno, todos los que conoces. Ahora pasemos con las categorías gramaticales. La primera será los sustantivos, que los sustantivos se definen como las palabras que usamos para nombrar entidades. Existen varios tipos. Existen comunes, propios, concretos, abstractos, contables, incontables, individuales y colectivos. Ahora, estos tipos no significa que un sustantivo corresponde a solo uno de ellos. Tienes que detenerte, observar y ver a cuál de todos estos tipos puede corresponder un mismo sustantivo. Entonces, mira, vamos a hablar de los dos primeros tipos, los comunes y propios. Los comunes se le llama así porque nombran en general, sin distinguir una entidad única o específica. Al contrario, lo hacen los propios. Identifican de manera única a una entidad, la particularizan, especifican en ella. Te voy a poner un ejemplo. Un sustantivo común podría ser la palabra ciudad. ¿Por qué? Porque nombra a un conjunto de entidades. No especifica en una de ellas. No dice si es Bogotá, si es Pelaya o si es Agua Chica. Y un sustantivo propio sería, en todo caso, uno de los que te acabo de mencionar, que particulariza en ese conjunto de entidades, identifica una y habla de esa únicamente. Pero hay algo que quiero que sepas. Esta es la explicación normal y la distinción entre un sustantivo común y un sustantivo propio. Pero podrías particularizar un sustantivo, o sea, podrías hablar de un sustantivo propio sin necesidad de que sea un nombre, como lo enseñan comúnmente. No tienes que hablar de Bogotá, de Juan o del Parque Salitre Mágico. Puedes hablar de una cosa en particular sin necesidad de que tenga un nombre. Por ejemplo, si dices esa silla, hablas de una silla en particular, hablas de una silla en específico y eso la convertiría en un sustantivo propio. La idea de este sustantivo, del propio, es la particularización, la especificación en un ente específico y único. Ahora los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son aquellos que tienen una presencia física en el mundo, sin importar su tamaño, sin importar qué tan perceptibles sean, si tienen una presencia física en el mundo, se consideran concretos. Pero en su mayoría se pueden entender como todos aquellos que se pueden percibir con los cinco sentidos: el gusto, el olfato, el oído, el tacto, la vista. Al contrario, están los abstractos, que son los imperceptibles por los cinco sentidos, o los que no tienen una presencia física en el mundo, como lo son las ideas, las emociones, los pensamientos. Todos estos no se pueden percibir con ninguno de los cinco sentidos. No puedes ver tus pensamientos y no puedes
saborear tus ideas o no puedes olerlas. Ahora, los contables e incontables. Los contables son aquellos que se pueden contar individualmente, como los libros y las sillas. Puedes contar unidades de cada uno de ellos. Y los incontables son, pues al contrario, los que no se pueden contar de forma individual. Por ejemplo, el dolor, el agua, la arena. Y existen ahora los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales son así porque nombran a un solo ente. Por ejemplo, abeja o soldado. La palabra soldado nombra a una sola entidad. Y al contrario, están los colectivos, que nombran a un conjunto de entidades, como por ejemplo ejército, que nombra a una serie de soldados. Ahora pasemos con los adjetivos. Los adjetivos acompañan al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Añaden información sobre cómo es, a quién pertenece o qué cantidad se presenta. Existen dos tipos. Los calificativos, que se encargan de presentar la cualidad de algún sustantivo, como por ejemplo, niña hermosa, carro grande, casa alta. Los determinativos, que se encargan de precisar al sustantivo. Aquí hay varios. Están los demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos e interrogativos y exclamativos. Los demostrativos que hacen son algunos como este, ese, aquel, nos indican cercanía o lejanía. Están los posesivos como mi, tú, su, que señalan pertenencia. Están los numerales como dos, primero, que indican cantidad u orden. Y están los indefinidos como algún, ningún, varios, que expresan una cantidad pero imprecisa. Y están los interrogativos y exclamativos como qué, cuánto, que se usan en preguntas o exclamaciones. Los verbos. Los verbos son estas palabras que usamos para nombrar acciones, estados o procesos. Son el núcleo de la oración, porque indican lo que sucede. Te voy a poner algunos ejemplos y me vas a tener que decir cuál es el verbo. Yo sé que los conoces. Ahora, los adverbios. Los adverbios modifican verbos, adjetivo u otros adverbios. Añaden matices de lugar, tiempo, modo o cantidad. Por ejemplo, corre rápidamente. El adverbio rápidamente nos dice cómo se realiza la acción. Tipos de adverbios. Los de lugar, como aquí, allá. Los de tiempo, como hoy, mañana. Los de modo, como bien, mal, rápidamente, o la mayoría, bueno, todos los que terminan en mente. Los de cantidad, como mucho, poco. Los de afirmación, como sí, claro. Los de negación, como no, nunca. O los de duda, como quizás, tal vez. Las preposiciones y conjunciones. Las preposiciones son palabras invariables que sirven para relacionar elementos dentro de la oración. No cambian de forma y siempre introducen un complemento. Ejemplo, voy a la escuela. Aquí la preposición es a. Conectar verbo voy con el sustantivo escuela. Algunas preposiciones son a, de, en, por, sin, sobre. Cada una establece una relación distinta. Las conjunciones. Las conjunciones son palabras que unen otras palabras u otras oraciones, estableciendo relaciones lógicas entre ellas. Existen diferentes tipos. Las copulativas, que se encargan de sumar ideas, como en el ejemplo, estudia y trabaja. Las adversativas, que se encargan de oponer ideas. Por ejemplo, quiero ir, pero no puedo. Las disyuntivas, que presentan opciones. Ejemplo, ¿quieres té o café? Las consecutivas, que expresan consecuencia. Por ejemplo, estudió mucho, así
que aprobó. Las causales indican causa. Ejemplo, no vino porque estaba enfermo. Las condicionales expresan condición. Ejemplo, si estudias, aprobarás. Y las concesivas que expresan dificultad o concesión. Ejemplo, aunque llueva, iremos. Las interjecciones son palabras que expresan emociones o reacciones espontáneas. No forman parte de la estructura gramatical de la oración, pero transmiten sentimientos inmediatos. Ejemplo, ay, expresa dolor o expresa sorpresa. Uf, expresa cansancio. Bravo, expresa alegría o felicitación. Se pueden clasificar en expresivas, que manifiestan emociones. Apelativas, llaman la atención o interpelan. Y onomatopéyicas, que imitan sonidos, como sas, pum, como en los cómics. Y por último, los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo. Su función principal es evitar repeticiones y hacer más fluida la comunicación. Por ejemplo, María estudia. Puedes cambiar ese María por ella estudia. Así evitas las repeticiones.